novedoso que se ha registrado en este inicio de semana. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buena y lluviosa noche para ti. Estamos en esta semana en la cual terminamos el mes de junio y va a empezar ya dentro de poco el séptimo mes. Pero antes de que eso suceda, y aunque sea asueto para la mayoría de los guatemaltecos, nosotros en TN23 y su programa La Medida, aquí estamos para los análisis. 3 temas impactantes. ¿Cuál es el primero? Vamos a iniciar con uno de los temas que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar y se trata de la Corte de Constitucionalidad. De hecho, el abogado constitucionalista y también el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, Eric Castillo, ha solicitado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que revoquen el amparo provisional que se han otorgado. El pasado sábado, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dictaron autoamparos, con los que detienen el proceso de antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras, José de Matabela, Bonerge Mejía y Neftalí Aldana. Ante ello, el abogado constitucionalista Eric Castillo pide que se revoque el amparo provisional que se otorgaron a los magistrados antejuiciados. El planteamiento de esta solicitud y acciones que presento está dirigido especialmente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el objeto de pedirles que sean garantes del orden constitucional y que en el presente caso se enmiende efectivamente las actuaciones que ellos han desarrollado en el trámite de estas acciones constitucionales, tomando en consideración que desde ninguna perspectiva, ni en Guatemala, ni en las Cortes de Latinoamérica, un tribunal constitucional que está llamado a la defensa del orden constitucional debe ni puede ser juez y parte en un asunto determinado en el que, como en el presente caso, independientemente que posteriormente declaren a lugar o no a formación de causa, es la Corte la primera que debe dar un ejemplo a la población y un mensaje de certeza jurídica de que en ningún momento se va a vulnerar la imparcialidad de todos los que intervienen en los procesos, en este caso en la jurisdicción constitucional. En otras palabras, estoy solicitándole a la Corte que anule sus actuaciones, revoque el amparo provisional que le otorgó a las entidades antes indicadas y restaure la situación jurídica afectada. También le estoy solicitando a la Corte de Constitucionalidad revoque el amparo provisional porque realizó una interpretación indebida del artículo 167 de la Ley de Amparo, que si bien señala que los magistrados no son responsables por sus opiniones, esas opiniones se refieren, por ejemplo, a una opinión relacionada con la constitucionalidad o no de una ley, vinculada con un dictamen, pero en ningún momento se refiere a una sentencia o a un auto que la Corte emita en el trámite de las acciones de amparo o de inconstitucionalidad. Con estas palabras me refiero claramente y le solicito hoy públicamente a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad que cumplan con su función establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que les obliga a defender el orden constitucional y no a violentarlo. Continuando con las posturas, ha indicado el expresidente de la Corte de Constitucionalidad, el abogado Roberto Molina Barreto, que no se puede hacer juez y parte. Y precisamente señala también que la decisión de algunos magistrados de la CC de conceder un amparo para evitar un proceso en su contra es insólito. La CC no le está otorgando un amparo al Procurador de los Derechos Humanos, sino se lo están otorgando a ellos mismos y sin ningún fundamento. Los magistrados no pueden ser juez y parte, indicó el profesional del derecho, y también aclara que el derecho internacional, la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo facultan al Congreso de la República a tramitar un proceso de antejuicio contra los magistrados. Y continuamos entonces también porque la Asociación de Azucareros de Guatemala se ha pronunciado sobre el tema y a través de este comunicado en el cual expone que con el fallo emitido por magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueron vulnerados los 4 pilares del Estado de Derecho: el respeto al ordenamiento jurídico, pues los magistrados actuaron al margen de la ley; el respeto a los derechos y libertades fundamentales, pues con el fallo se pone en riesgo el Estado de Derecho;
Aseguran que el fallo va en contra de la ley de amparo y la ley del organismo judicial, entre otras. Y también vulnera la separación de poderes, pues argumentan que el fallo evidencia que existe un poder absoluto por encima de la Constitución. Y ahora sí, vamos entonces con el análisis. Julio, ¿cómo ves tú los diversos puntos que se han planteado, las diversas posturas que se tienen? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, Sandy, este es un tema que ha creado controversia durante todo este fin de semana, porque, a ver, si nos vamos a la ley del organismo judicial, y esto es algo muy importante, dice que una de las razones por las cuales, por ejemplo, un juez no debe conocer una causa es cuando él es parte de la causa, como en este caso pasó con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. A ellos se les había, en contra de 3 de ellos, se interpuso este recurso, o cuando tienen algún interés, y aquí el interés es obviamente marcado. Entonces, esto parece un fallo legal porque lo emite la Corte de Constitucionalidad, pero a su vez es un fallo que rompe realmente con el ordenamiento jurídico, que rompe, Sandy, con lo que dice la Constitución, que rompe con los criterios y con los principios, obviamente, del derecho, porque, a ver, dice la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo, en este caso, 204, que todas las resoluciones emitidas por cualquier tribunal, en este caso juez, deben de estar basadas en la Constitución. Bueno, hasta ahí estamos claros, pero cuando nos pasamos al artículo 175 de la Constitución, siempre dice que cuando uno de estos fallos, obviamente, obvia o hace, digamos, disminuye, restringe o tergiversa algún derecho. Aquí se disminuyeron derechos del Congreso de la República, por ejemplo, derechos de las personas que son candidatos a magistrados de la Corte Constitucional y de Sala de Apelaciones también. Entonces este fallo dice va a ser nulo ipso iure, es decir, va a ser nulo de pleno derecho, y es lo que ha pasado en este instante. Y también es necesario poder marcar, Julio, porque se mencionaba entonces, no hay independencia de poderes. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Crees que sí se está dando o crees que al final la Corte de Constitucionalidad está tomando el poder absoluto? Sí, la Corte de Constitucionalidad realmente nos está demostrando aquí en Guatemala que nosotros en teoría somos una república presidencialista. ¿Por qué? Presidencialista porque hay 3 poderes del Estado, todos lo sabemos, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero la Corte de Constitucionalidad, sobrepasando lo que dice sus funciones del artículo 268 de la Constitución, se ha constituido ella sola en un suprapoder, en el megapoder de Guatemala, es decir, legisla, ejerce función administrativa y también juzga. Y esta es una situación que tampoco puede darse, Sandy, porque no estaba pensado que la Corte de Constitucionalidad, cuando se creó la Constitución, se constituyera ni siquiera en un cuarto poder, sino que en el poder de poderes en este país, y que también obviamente no puede ser una situación factible lo que han estado haciendo, el hecho de que da plazos perentorios. Pero vamos a ver unos datos, ¿te parece? Porque esto es muy importante. Allá está. Vamos a verlo con me gusta, Sandy, que es absolutamente con los artículos de la Constitución. A ver, el artículo 154 constitucional dice que los funcionarios son depositarios de la autoridad, son sujetos de la ley y jamás superiores a ella. Pero bueno, la Corte Constitucional está demostrando que este artículo no lo está respetando. El artículo 156 de la misma Constitución dice que ningún funcionario o empleado público está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Y aquí, ojo, porque nos podemos referir a lo que va a hacer o no el Congreso. Si esta orden, esta resolución emanada de la CC no tiene los visos de legalidad, tampoco habría con este ordenamiento jurídico constitucional, pues tampoco habría que respetarlo perentoriamente. Y el artículo 122 de la ley del organismo judicial, aquí quiero hacer yo en este acápite recalcar esta situación, Sandy. Impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado son tener interés directo o estar directamente vinculado con el asunto. A todas luces, Sandy, es absolutamente antiético, antijurídico, es inmoral. Y prácticamente, como estamos viendo, es ilegal lo que ha hecho la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, Julio. Mira, aquí hemos hablado sobre diversas posturas que se han dado a conocer. Hay otro comunicado que también vamos a proyectar para que ustedes conozcan entonces los diversos sectores, qué es lo que opinan respecto a esta situación. Y quiero que por favor tú me ayudes, Julio,
respecto al análisis que se puede realizar sobre esta situación. Vamos a continuar profundizando porque la Alianza, precisamente para la Defensa de la República, a través de un comunicado hizo ver su postura y resaltó que el fallo conocido como el autoamparo no tiene legitimidad ni legalidad y en consecuencia carece de validez. Explican que los magistrados tenían impedimento, por lo cual el fallo es nulo. La firma de los 3 magistrados no tiene validez y con ello el amparo provisional no cuenta con el número de firmas necesario para constituir así un auto válido en este caso. Cierra argumentando que la decisión carece de imparcialidad. ¿Es válido o no es válido, Junior? Obviamente no es válido este amparo, esta resolución, precisamente por lo que estamos diciendo. Lo que han dicho acá los señores de ADER es prácticamente también parte de lo que estamos tratando nosotros de explicar en este instante. Al ser ellos juez y parte, cosa que no se puede por lo que ya vimos en la ley del organismo judicial y lo que nos ha dicho la Constitución, esto obviamente como contraviene disposiciones legales, pero sobre todo contraviene mandatos constitucionales, tendríamos que hacer uso del artículo 44 de la Constitución, si quiere solo los anota y después los busca, y del 175. Y cuando esto pasa, estos 2 artículos, dice que el fallo, en este caso la resolución de la Corte de Constitucionalidad, es nula de pleno derecho, no nace a la vida jurídica y obviamente no hay que respetarla. Yo no tengo que respetar una orden manifiesta y abiertamente ilegal, en este caso inconstitucional. Perfecto, pero nos has preparado otros datos, Julio. Yo quisiera que por favor nos pudieras proyectar. Con mucho gusto, así que aquí producción de A la Medida los tiene y escuchen por favor, Sandy, a ver, el Congreso de la República ahora tendrá que decidir si mantiene su independencia de poder de Estado o acata una disposición que es espuria. Es evidente que en muchas ocasiones los fallos son más de orden político que de orden legal, pero el autoampararse constituye en este caso, Sandy, una clara violación a la Constitución. El cinismo de la actual Corte de Constitucionalidad ha llegado al extremo de emplazar, imagínate tú, al Congreso de la República en periodos tan cortos como de 3 horas para que remita un expediente completo bajo algún apercibimiento. Evidentemente la intención de la Corte de Constitucionalidad es desaparecer todo indicio, todo documento que pueda sustentar el antejuicio que se les plantó, violentando a sí mismo el Estado de Derecho. Así que aquí habrá que hacer algo, porque que seas magistrado de la Corte de Constitucionalidad tampoco te hace un dios jurídico dentro del ordenamiento legal de Guatemala. Y hablando acerca de ese plazo, Julio, vamos a presentarle la siguiente información sobre que el Congreso precisamente ha cumplido con ese plazo perentorio que ha fijado la Corte de Constitucionalidad. Aquí les tenemos los detalles. Esta tarde los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron un recurso de apelación y aclaración presentado en contra del autoamparo que se dictaron. Al mismo tiempo había fijado un plazo de 3 horas al Congreso de la República, el cual inició a las 3:40 y finalizó a las 18:40 de este lunes 29 de junio para que se remitiera el expediente original sobre las diligencias con relación al antejuicio presentado en contra de los magistrados de este órgano jurisdiccional máximo, en contra de los magistrados Gloria Patricia Porras, Neftalí Aldana Herrera, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana. Sin embargo, el plazo fue cumplido a las 18:35. Ingresa personal del organismo legislativo a entregar el documento, pero ya la Corte de Constitucionalidad ha informado que se entregó un memorial en el cual se está indicando que la Corte de Constitucionalidad se le entregó copia certificada y legalizada del expediente original. Además que la CC no está explicando o fundamentando de mejor manera por qué razones solicita el expediente original al organismo legislativo y a la comisión permanente. Por lo cual este es el memorial que se entrega esta tarde, lunes 29 de junio en la CC, donde hacen ver de que sí se entregó el expediente certificado y legalizado, como también se indica de que no se está fundamentando por qué razones se están exigiendo el expediente original al Congreso de la República. Julio, con esta situación queda la duda. ¿Pueden los diputados aún conocer y determinar si se retira la inmunidad a los magistrados que se habían solicitado de la Corte de Constitucionalidad? Deben. ¿O qué pasaría? Deben de conocerlo y deben de hacerlo porque, a ver,
no solo hay una independencia de poderes, repito, la Corte de Constitucionalidad no es uno de los 3 poderes del Estado, está fuera de eso, sino que además hay un sistema de pesos y contrapesos. En el tema del antejuicio, y esto ya casi para ir concluyendo con este tema, Sandy, ¿se pueden antejuiciar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Sí, está perfectamente permitido como a cualquier otro funcionario. ¿Y quién lo conoce? Fíjate que por eso es pesos y contrapesos. En primera instancia, la parte jurídica lo conoce la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál fue lo que ellos dijeron? Tenemos indicios de que esto sí hay algo anómalo, lo pasan a la parte política, que es el Congreso de la República, donde debe de continuar el trámite a través de lo que ya sabes tú y lo que saben ustedes, que será la investigación de esta comisión que ya se conformó, después el informe y que lo conozca el Pleno del Congreso de la República. Si esto no pasa, se está alterando el orden legal, se está alterando la Constitución misma y esto sería provocado por la Corte de Constitucionalidad, lo cual no puede ser en un país cualquiera y en una democracia tan joven, tan ingente como la nuestra y en cualquier Estado de Derecho. Muy bien, esta es nuestra conclusión del tema. Entonces, por supuesto, estaremos atentos a qué pasa en las próximas horas con estas decisiones que ha causado muchas reacciones. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, Jun. Correcto, no cambie porque hay un asesinato que hay que resolver, bastante sonado, pero en instante regresamos con eso. Solo recuerde una cosa, nosotros aquí a esta hora en TN23 somos a la medida.